esto de la representación significa que los ciudadanos son los que van a elegir periódicamente a sus representantes para que tomen, para que lleven adelante la gestión de gobierno. ¿Está? O sea, a aquellos que van a ocupar los cargos dentro del Estado. Y en nuestro sistema, la selección de los candidatos está monopolizada por los partidos políticos. La ley de partidos políticos dice que los partidos tienen el monopolio de las candidaturas. Acá hay toda una discusión que incluso llegó a tribunales a raíz de que la Constitución es un poquito más amplia. La Constitución dice que presentan candidatos, pero no dice que sean los únicos que pueden presentar candidatos. Sin embargo, lo que ha dicho la jurisprudencia es que esta es la decisión del legislador, en consecuencia que sería constitucional, es constitucional el monopolio de las candidaturas en los partidos políticos, hasta tanto no se reforme la ley. Para digamos, para algunas otras opciones que puede haber. Ahora, en el derecho comparado observamos que quienes ponen a los partidos políticos con más peso, con un centro de gravedad en los ciudadanos, en lo privado. Y entonces consideran a los partidos políticos asociaciones privadas. Esto ocurre, por ejemplo, en España y lo defienden diciendo que eso le da más autonomía frente al Estado, que el Estado pueda tener menos injerencia. En otros lugares, los partidos políticos son considerados básicamente públicos. ¿Por qué? Porque son los encargados de seleccionar a quienes van a ocupar los cargos de poder. Según cuál es la postura desde donde se mire a los partidos políticos, se va a optar por el tipo de financiamiento. Aquellos que entienden que los partidos políticos son de derecho privado, que son asociaciones de ciudadanos y que tienen que ser lo más independiente posible del Estado para garantizar imparcialidad, para evitar que sean cooptados desde el poder, optan por un mayor financiamiento privado y es más limitado el financiamiento público. En cambio, quienes los consideran de derecho público porque su rol principal es llenar los casilleros del poder, optan por un financiamiento político. En la Argentina, voy a tratar de poner el power. En la Argentina, ahí está. Creo que lo logré. No me toma desde el principio. Ahí está. La Constitución opta por un sistema mixto, o sea, en el artículo 38, además de decir que los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático, dice que el Estado contribuye. No dice que el Estado sostiene ellos y solo el Estado, sino que el Estado contribuye al sostenimiento. Con lo cual se entiende que el financiamiento de los partidos políticos está a cargo, es mixto, parte por el Estado, parte privadamente. Y le pone a los partidos políticos la carga de dar publicidad del origen y destinos de sus fondos y patrimonio. Y esta cláusula constitucional va a ser el fundamento de todo el contralor que vamos a ver que hay sobre el financiamiento de los partidos políticos. Dicho esto, quiero
volver también a algo que ya hemos hablado más de una vez, pero que es importante entender para hablar de financiamiento. Los partidos, bueno, hay financiamiento político a través de los partidos políticos y hay financiamiento político a través del Estado cuando gestiona los comicios. Parte directamente por el Estado, parte por los partidos políticos y ahora lo vamos a desarrollar. Pero quiero recordar que en nuestro sistema de partidos políticos nacionales tenemos dos tipos de partidos. Los partidos de orden nacional que presentan candidaturas a presidente y vice, y los partidos de distrito que son los que presentan candidaturas a diputados y senadores nacionales. Cada uno de estos partidos es autónomo, entonces cada uno va a tener su patrimonio, cada uno se va a financiar a sí mismo, en parte público y en parte privado. Pero el financiamiento de cada uno de estos partidos es independiente del otro, aunque en algunos puntos se toquen. De todas maneras, las partidas presupuestarias y la distribución tiene su eje en el partido de distrito. ¿Se acuerdan que veíamos la charla pasada que el sistema se generó a partir de los partidos de distrito y hay mucho de eso todavía, aunque cada vez toma más relevancia el partido de orden nacional comparado con cómo era al principio? Pero recordemos bien que todo lo que vamos a hablar respecto a financiamiento partidario corresponde tanto para uno como para otro autónomamente. ¿Está? No voy a tratar financiamiento de los partidos políticos provinciales ni de los municipales. ¿Por qué? Porque los partidos políticos provinciales están regulados por las normas provinciales, por las normas de la respectiva provincia. Con lo cual tendríamos que ver 24 sistemas de financiamiento distintos. Simplemente les voy a decir que a nivel provincial, algunas provincias financian, contribuyen, ninguna totalmente, contribuyen al financiamiento de los partidos políticos y otras no. Hay algunas que se desentienden del problema o que, aunque lo tengan en la norma, no tienen en la práctica partidos presupuestarios, con lo cual no aporta dinero al funcionamiento del partido, ni para su mantenimiento, ni para campaña, y hay otros que solamente contribuyen para las campañas electorales, no para el funcionamiento en sí del partido a lo largo del tiempo. ¿Está? O sea, optan por soluciones distintas. En algunos distritos, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, devuelven el dinero gastado en boletas. Hasta ahí. Y en otros, en Santa Fe, en Salta, en Mendoza, en Córdoba, la boleta la pone el Estado, o porque tiene boleta única papel, o porque tiene boleta única electrónica, la boleta la pone el Estado directamente. A nivel nacional, vamos a ver que esto es distinto. Entonces, vamos a ver un poco de cómo es el financiamiento de los partidos políticos y cómo es a grandes rasgos la gestión de los comicios y cómo, en cuanto a cómo se financia. En las próximas charlas vamos a hablar un poquitito más de la gestión en sí. Acá vuelvo a insistir, a nivel nacional, a partir de la palabrita contribuye de la Constitución Nacional, se entiende que el financiamiento de los partidos políticos es mixto. Es público
en algunos aspectos y es privado en cuanto eso queda a gestionar por cada uno de los partidos. Hay quienes tienen más financiamiento privado y hay quien tiene menos, de acuerdo a la eficiencia en la recaudación o a veces en el grado de representatividad que tenga el partido, que consigue más donantes y otros consiguen menos donantes, ¿no? Según la cantidad de votos, etc. Pero tenemos aporte público y tenemos aporte privado. Ahora acá la cosa se nos complica un poquito más. Dentro de la vida de un partido político, que ya lo dijimos también en alguno de los encuentros, hay algo que hace a la vida partidaria de manera permanente. El partido tiene vida permanentemente. A eso la legislación le llama desenvolvimiento institucional. Este nombre sofisticado, importante, suena a estatua, desenvolvimiento institucional. Esto significa para sostener al partido en su actividad permanente. Y hay otro financiamiento que es en campaña. En uno y en otro tenemos aporte público y aporte privado. Aporte público para el mantenimiento del partido y aporte público para campaña. Y a su vez, aporte privado para mantener el partido y aporte privado para la campaña. ¿Está? Esto tiene algunos requisitos y características comunes y otras que difieren según estemos en desenvolvimiento institucional, mantenimiento del partido o campaña. Para el mantenimiento del partido, desde lo público lo que hay son aportes que se gestionan a través de un fondo, yo diría específico. Ahora a Milei no le gustan mucho los fondos específicos o los fondos especiales, pero hay un fondo especial a través de una partida presupuestaria que se vota todos los años en el Congreso. Al votar el presupuesto, se vota la partida presupuestaria para sostener a los partidos políticos. Con esto, más otros ingresos, como por ejemplo, remanentes que quedaron de fondos de un año anterior, multas que cobra el Estado cuando sanciona un partido político, donaciones que puede recibir, etc., se forma un fondo específico que se llama Fondo Partidario Permanente. En la jerga le decimos FPP por las siglas. FPP, fondo, lo tienen acá en el cordadito azul, Fondo Partidario Permanente. ¿Está? Este fondo partidario permanente se divide de acuerdo a la cantidad de partidos. Primero se divide de acuerdo a los distritos, cuántos distritos hay, y luego la cantidad de partidos que hay en cada uno de los distritos, y se va a establecer un monto para cada uno de los partidos de distrito. Fíjense que el eje está en el distrito, según la cantidad de votos que recibió en la última elección para diputados nacionales. ¿Está? De ese monto que cada uno de los partidos de distrito
cuando tiene orden nacional, le va a ceder un tanto por ciento, que es el 20, al orden nacional. ¿Vieron cuando yo le digo que el eje está en el partido de distrito? ¿Cuánto? O sea, para ponerlo concretamente el PRO, este año, cada uno de los PRO de los 24 distritos va a tener un monto para mantener el partido que va a estar en proporción a la cantidad de votos que sacó en la última elección para candidatos a diputados nacionales. Si no participó o no sacó ningún voto, hay un mínimo, hay una suma mínima que recibe igual. Ahora, de ese total que recibe cada uno de los distritos, hay un 20% que va al orden nacional para sostener la vida permanente del orden nacional. ¿Se entendió? Es un poco complejo. Trato de hacerlo lo más claro posible. O sea, que el orden nacional, este que está acá en la calle Balcarce, 412, o 412 es o 512, 412 creo que, en Cava, que presenta candidatos a diputados, perdón, a presidente y vicepresidente, va a recibir un tanto por ciento que guarda relación con lo que en cada uno de los distritos recibió. ¿Está? El 80 para el distrito, el 20 para la nación. Ahora, uno y otro, tanto el orden nacional como el de distrito, del dinero que recibe de este fondo partidario permanente, tiene que destinar el 20% a capacitación de dirigentes. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Todo este programa de capacitación está financiado con ese 20% o aportes privados. No sé, yo nunca le pregunté cómo destinan el dinero, les aclaro, pero es este 20% más los aportes privados que el partido decida si quiere gastar más. Puede gastar más, pero no puede gastar menos en capacitación de dirigentes. Ahora, de ese 20% mínimo que tiene que gastar, el 30%, o sea que sería un sexto, es para menores de 30 años. Y otro sexto para mujeres. Fíjense que está bastante regulado. ¿Está? Y esto todos los años se rinde de que efectivamente se haya cumplido. Y si no se cumple, el partido es sancionado. En cuanto al financiamiento privado para mantener el partido, no hay límite de aportes. Puede recibir todos los aportes, tanto de persona física como jurídica, que pueda, que consiga o que quieran voluntariamente aportar. ¿Está? Ahora sí hay un límite en cuanto al tope que puede donar cada persona. Ninguna persona puede donar al partido y por año más del 2% de la suma resultante de multiplicar el módulo electoral por la cantidad de electores. A ver, el módulo electoral 2023, que es el último que tenemos, es de 56 pesos con 82. A eso lo multiplicamos por la cantidad de electores que tiene el distrito y nos da cuál puede ser el máximo del aporte. A eso sacamos el 2% y eso es el máximo que puede aportar una persona
a un partido político. ¿Qué es el módulo electoral? Es una unidad de medida que se usa en el derecho electoral. Ustedes saben que en la Argentina generalmente vivimos en inflación. Entonces, cuando en la ley se ponía un monto, enseguida quedaba desactualizado. Esto lo saben bien los jubilados, los asalariados, ¿no? O los que van a hacer compra todos los días. Enseguida queda desactualizado. En consecuencia, se optó por poner en la ley un sistema para mantener de manera constante los valores de toda esta regulación. Y se le llamó módulo electoral. En los años en que hay elecciones, o sea, los años impares, en el presupuesto de la nación, el Congreso fija el valor del módulo. Lo fija el Congreso. En 2023 lo fijó en 56 pesos con 82 centavos. Entonces, en la legislación electoral van a decir, el aporte es tantos módulos, es el 2% de un módulo, una boleta equivale a tantos módulos, una sanción por incumplimiento se le aplicará una multa de tantos módulos electorales. Es una unidad de medida que hay que multiplicar por el módulo que está en presupuesto. Si ustedes quieren saber de manera práctica, ante cualquier circunstancia, el módulo electoral está publicado permanentemente en la página de la Cámara Nacional Electoral, pero además ponen en Google módulo electoral y enseguida aparece, ¿no? Es muy fácil encontrarlo. Pero digamos que tenemos nuestra propia moneda estable, que es el módulo estable hasta para ahí, que trata de garantizar la estabilidad. La fija el Congreso en los años de elecciones. Esto respecto a mantenimiento del partido. Este dinero, estas partidas las maneja la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior del Poder Ejecutivo de la Nación, que es la que recibe el dinero en el Fondo Partidario Permanente y hace todos los cálculos y gira a cada uno de los partidos políticos automáticamente si se cumplen determinados requisitos. Por ejemplo, tener presentado el balance. ¿Está? Sino, pero es uno de los roles. Vieron que veíamos en alguna de las charlas anteriores que había dentro de la estructura del Estado a los fines electorales la intervención del Poder Ejecutivo y de la justicia. La justicia es la que tiene más competencias, pero la competencia que tiene el Poder Ejecutivo es justamente el fondo partidario permanente y el aporte de campaña, las partidas presupuestarias que distribuye. ¿Está? Respecto a campaña, también en los años, estos son los años cuando se aprueba el presupuesto en septiembre para el año electoral, en septiembre se presenta, cuando se aprueba, se fija una partida presupuestaria para cubrir dos aportes, que es independiente de la otra, independiente de lo que es FPP, Fondo Partidario Permanente. Esto es campaña. Y tiene dos partidas, un aporte para que el partido pueda llevar adelante la campaña y un aporte para que el partido haga las boletas y presente las boletas el día del comercio.
todo, ¿no? Oficialización de boletas, y las imprime, etcétera, y las lleva a la mesa de votación. General, bueno, ahora vamos a ver cuánto le da. El límite de gasto, esto respecto al aporte público. También, ya les digo, lo hace la DINE, la Dirección Nacional Electoral. Acá sí, en el aporte privado a campaña, hay un límite a los aportes privados. No se puede recibir más que un determinado cantidad de pesos como aporte privado para campaña. Ese es un monto que varía y que tiene que ver con el límite total de gastos de campaña restado el aporte público. Vamos a ver cuál es el límite total de gastos de campaña. Un partido político en una campaña no puede gastar más que esto, que es el número de electores del distrito multiplicado por el módulo electoral, con un mínimo de 500.000 electores por distrito. Digo que si un distrito tiene menos de 500.000, recibe como si tuviera 500.000 electores, ¿no? Dijimos que el módulo electoral es de 56 pesos con 82. Para poner un ejemplo, el orden nacional es distrito único. En 2023, multiplicado por la cantidad de electores, le dio más de 40 millones de pesos como gasto total de campaña. Salvo boleta. Boleta va aparte. Estamos hablando en actos de campaña, en gastos de campaña. ¿Sí? Ahora, la partida presupuestaria de aporte público la fija el presupuesto. Si uno le resta a este límite total lo que recibe de dinero público, queda un resto que es el monto que puede recibir por aportes privados. ¿Está? Con lo cual no hay números fijos. En cada campaña hay que hacer los cálculos. Estos cálculos los hace la Cámara Nacional Electoral. No se rompan la cabeza en anotar cómo se hacen. Yo se los explico para que lo entiendan. Pero lo práctico es que si uno está en campaña y quiere saber cuánto dinero puede recibir privado o cuánto dinero va a recibir público o cuánto dinero puede gastar en total público más privado, en la página de la Cámara Nacional Electoral están todas las planillas con los números. Distrito por distrito, el orden nacional, etc. ¿Sí? ¿Se entendió? Y en cuanto al límite individual de aportes, es igual que para desenvolvimiento institucional. El 2% de total de multiplicar los gastos de campaña por los gastos permitidos por la cantidad de electores. ¿Están? ¿Sí? ¿Hasta acá se entendió? Espero que sí, porque es bastante enredado. Algunas características. En ambos casos, tanto para desenvolvimiento institucional como para campaña, se admiten aportes de particulares y de personas jurídicas, estas que normalmente llamamos empresas, con algunas limitaciones que ahora vamos a ver a continuación. Pero se prohíbe el aporte en efectivo. Las donaciones privadas no pueden ser en efectivo. Se tiene que hacer a través de algún sistema bancario.
ya sea una transferencia, ya sea, no sé, un débito, sí, un débito, crédito, ¿no? Pero sí se puede hacer en el banco directamente si la hace el donante. ¿Está? El donante va y tiene que identificarse fehacientemente. Porque si yo hago una transferencia o algún débito, o antes un cheque, ahora ya se usa poco, tengo todos los datos de la persona que hizo la donación. Hago la trazabilidad del aporte. En cambio, si la persona hace en efectivo, no sé quién donó. Y están prohibidas las donaciones anónimas. Entonces, para hacerlo, si alguien quiere poner dinero en efectivo, tiene que ir al banco con el número de cuenta del partido político y depositarlo en el banco, pero no por cajero. Claro, porque tiene que identificarse fehacientemente el donante. Y no todos los cajeros, hay algunos cajeros que lo hacen, pero que uno recibe, vieron, le depositan el dinero y están los datos de quién le depositó, pero hay otros cajeros que no. Entonces uno tiene que cerciorarse de que quede identificado quién hizo el depósito, si no, el partido tiene la obligación de devolverlo. Y si no, pues no tiene a quién devolverlo, va al fondo partidario permanente que maneja el Poder Ejecutivo a través de la Dirección Nacional Electoral que vimos antes. ¿Está? Entonces. Y luego, en cuanto a las boletas, en la general lo que se paga, lo que se entrega es 2,5 boletas por elector del distrito, por la cantidad de electores del distrito, sea orden nacional o sea el distrito provincial, por categoría, por diputados, por senadores y por presidente y vice. ¿Están? En las PASO es 1,5 boletas. Es un poquito menos, por lista. En realidad, la ley dice por agrupación, la jurisprudencia dice por lista, y ahí se están peleando en tribunales en todas las elecciones, porque la DIGNE deposita 1,5 por agrupación, y luego cuando hay más listas se hace todo el juicio, etcétera, etcétera, reclamando, a veces se gana, a veces no. Estos son quienes no pueden donar. No me gusta una diapositiva con tanta información, pero la verdad que esto es lo que dice la ley y vamos a tratar de resumirlo porque no lo van a aprender de memoria, pero si quieren saberlo, está en la Ley de Financiamiento 26215, artículo 16. Pero vamos a ver en grandes rasgos. No pueden recibirse donaciones anónimas, que es lo que le decía recién. Y si es anónima, hay que devolverla. De entidades públicas, sean centralizadas, descentralizadas, nacionales, provinciales, interestaduales, internacionales, binacionales, municipales, ninguna entidad pública puede donar para campaña. Bueno, y tampoco ¿cómo es? Para desenvolvimiento. No pueden donar a los partidos políticos. No pueden donar los que explotan juegos de azar, los bingo, las loterías, los casinos. No pueden donar a los partidos políticos. No pueden donar los gobiernos o las entidades públicas extranjeras. No pueden donar las personas que no sean argentinas, los extranjeros, que no tengan residencia o domicilio en el país. Un extranjero solo puede donar si tiene residencia fijada en el país, legalmente. ¿Está?
Si está en tránsito turista, no puede donar. No se puede obligar a nadie a hacer un aporte al partido político. Acá tenemos algunas cuestiones. Algunas cartas orgánicas obligan a los afiliados a hacer aportes o obligan a quienes desempeñan un cargo electivo a través del partido a hacer aportes a los partidos políticos. Esto está bastante generalizado. Ahora, ¿qué es lo que exige la jurisprudencia? Que la persona preste conformidad. El partido le tiene que pedir antes de hacer la deducción del sueldo, que a veces se hace directamente a través del recibo de sueldo, o a los afiliados una conformidad, que puede ser genérica. Presto conformidad a el pago de una contribución en estas condiciones. Pero tiene que la persona prestar la conformidad. ¿Está? Porque nadie puede obligar a donar sin el visto bueno, la conformidad del donante. No pueden donar los sindicatos, ni las asociaciones profesionales, los colegios de abogados, los colegios de arquitectos, los colegios de ingenieros, las patronales, no pueden donar. Y por último, quienes tienen proceso penal por la ley penal tributaria. Los que están imputados en un proceso penal tributario no pueden realizar donaciones a los partidos políticos. ¿Qué pasa cuando un partido político recibe una donación de alguna de estas personas? Lo tiene que devolver. Y la ley prevé específicamente que, o sea, no lo puede cobrar cuando recibe un aporte de una persona privada. El banco le notifica al partido y el partido tiene que prestar conformidad para recibirlo. Y si el partido no presta la conformidad o dice que no lo va a recibir, el banco tiene que retrotraerle, tiene que devolver al donante el banco el dinero. No tiene que entrar a la cuenta del partido. Ha habido algunos casos en que los bancos se niegan porque no entienden esta dinámica, etcétera, con lo cual se producen algunas complicaciones en las rendiciones. Pero en principio el banco le avisa al partido, hay esta donación, el partido la acepta, el banco tiene 48, 72 horas, creo el partido, el banco lo deposita en la cuenta del partido. El partido dice que no, el banco lo devuelve a quien lo donó. Si no, hay sanciones. ¿Están? Registros. Como contralor, para hacer posible el contralor de toda esta normativa, que la dije en términos muy generales, existen una serie de registros que lleva la Cámara Nacional Electoral. Por ejemplo, tiene un registro de cuentas de redes sociales, sitios de internet, canales digitales, con los cuales las cuentas en redes las denuncian las autoridades partidarias. Todos los que tienen cuenta, son autoridades partidarias y tienen cuenta en redes, tienen que denunciarlo en la Cámara Nacional Electoral. ¿Qué es lo que, además de que la Cámara Nacional tiene firmados convenios con los principales sistemas digitales de publicidad o de comunicación, como Google, TikTok, Instagram, Twitter, WhatsApp,
que le informan, le mandan información a la Cámara Nacional Electoral. ¿Y qué es lo que se busca con esto? Combatir las fake news. Si un mensaje de contenido partidario o político no surge de una de las cuentas oficiales denunciadas ante la Cámara Nacional Electoral, tenemos una presunción de que podemos estar ante una fake news. La persona que la detecta, perjudicada, va a la cámara, le dicen, está circulando no sé, Twitter sobre mí desde una cuenta que no es la que yo denuncié. Y la Cámara Nacional Electoral, a través de la plataforma, pone una advertencia de que esa publicidad o que ese Twitter o que esa comunicación, ese posteo, podría ser un fake news. ¿Está? La verdad que funciona bastante precariamente. En otros países es mucho más ágil y mucho más fuerte. Acá hay algo, alguito. Pero además, por parte de las autoridades partidarias, por parte de los que son actores políticos, no hay mucha conciencia de hacer las respectivas denuncias. Entonces, el sistema en sí no es muy sólido y además aquel al que está dirigido tampoco lo impulsa como para que esto pudiera evolucionar en algo más sólido. También hay un registro de encuestadoras. Las encuestas están reguladas en la ley, las encuestadoras tienen para poder hacer encuestas en campaña, tienen que registrarse ante la Cámara Nacional Electoral y la Cámara Nacional Electoral pide una serie de documentación mínima que permita algún grado de comparación entre las encuestas. No es lo mismo una encuesta con un número alto de encuestados en todo el país que una encuesta chiquita en Cava o que una encuesta mediana que solo toma Cava y Gran Buenos Aires. La mayoría de las encuestas solo toman Cava y parte de Gran Buenos Aires. Por eso muchas veces los resultados ven que no funcionan. Y no es lo mismo una encuesta presencial que una encuesta telefónica. El grado de verosimilitud de los resultados obtenidos es distinto. Además de todo el aspecto técnico para seleccionar a los encuestados y para hacer las preguntas, si son abiertas, si son cerradas, etc. Entonces, la Cámara se supone que tiene en su página información sobre las características técnicas de las encuestas para los que trabajan en campaña tengan más información acerca de la verosimilitud del resultado. Además, hay un registro de cuentas bancarias de los partidos y de las alianzas. ¿Por qué? Porque el partido no puede usar dinero en efectivo nunca. El partido siempre tiene que hacerlo por un sistema bancario y solamente a través de la cuenta bancaria única. Partidos nacionales estamos hablando. Los partidos provinciales pueden tener sus normas o no tener normas y hacer lo que quieran. ¿Está? Pero los partidos nacionales solo pueden tener una cuenta bancaria y todo el movimiento tiene que pasar por la cuenta bancaria. Si se detectan movimientos por fuera de la cuenta bancaria, se le aplican sanciones y se inician acciones penales por sospecha de lavado de dinero. En el Código Penal. ¿Está? Yo no digo que no lo haya, ¿eh? Digo que lo que la ley dice es que no debiera haber nunca. El tema es que en general los controles son a posteriori, entonces a veces llega tarde o no llega,
El tema es que si llega, la ley es muy dura. ¿Está? Cuando llega es muy dura. Hay casos en que no llega. Después tenemos el registro de los donantes con sus datos, porque la Cámara va a controlar de que no esté entre los donantes prohibidos. Registro de autoridades partidarias. Registro de autoridades de alianza. ¿Por qué? Porque van a ser los responsables si hay sanciones. Si hay sanciones, las responsables van a ser el partido político y determinadas autoridades partidarias. La Cámara tiene el registro para aplicar las sanciones. ¿Cómo se rinde esto? Voy a decir muy general. Todo lo que es desenvolvimiento institucional, o sea, mantenimiento del partido, se rinde anualmente como todas las sociedades, todos los años. Se cierra el 31 de diciembre el balance, los contadores hablan de estados contables, cierra el 31 de diciembre y se presenta 90 días después en la justicia, hasta 90 días, uno lo puede presentar el día siguiente, hasta 90 días después. Esta rendición tiene un formato específico que no es el balance tradicional que están acostumbrados los contadores públicos. Muchas veces los partidos políticos contratan contadores para hacer las rendiciones y presentan un balance como si fuera un balance de una sociedad. Se lo rechazan, no es así. Y en las universidades a los contadores les enseñan a hacer los balances para sociedades, pero no les enseñan a hacer los balances para partidos políticos. Se aprende en la práctica haciéndolos, equivocándose y estudiando toda la reglamentación, leyes acordadas, etc. Se hace a través de un aplicativo que se llama SPECA. Sistema Público de Estados Contables Argentinos, creo que es. Es sencillo, ¿eh? Es más sencillo. Lo que pasa es que es específico. Todo hay que cargarlo en una SPECA, que se baja de la página de la Cámara Nacional Electoral, donde le van a pedir una serie de datos y le van de datos del partido, número, distrito, autoridades, presidentes, tesorero, si participó o no participó en las elecciones, etc. En la cuenta bancaria, etc. Ese aplicativo que incluye la rendición de los gastos de capacitación de dirigentes, que incluye la discriminación entre gastos destinados a capacitar mujeres y capacitar jóvenes, etc., va acompañado de toda la documentación. Todo esto que estamos haciendo acá termina en la Cámara Nacional Electoral para dar fe que la capacitación se hizo. Toda la capacitación y todas las pruebas, todas las facturas, todas las autorizaciones de gastos, todos los comprobantes de donación y todo oficial. Las facturas tienen que ser facturas FIP, los recibos de donación tienen que ser recibos AFIP, etc. Todo numerado, correlativa a las fechas, etc. Todo oficial. Hecho por un contador público. Tiene que tener la firma de un contador público. Y además se acompañan los libros contables. Diario mayor e inventario.
y tiene que estar copiado, tienen que estar los asientos en cada uno de esos los libros y en el inventario copiado el SPECA, o sea, el aplicativo que es el balance en sí, la constancia del balance. Esto respecto al partido todos los años. Ahora, cuando hay elecciones y hay campaña, hay otra rendición más, que es la rendición de gastos de campaña o rendición de campaña. Rendición de campaña tenemos varias. Tenemos un informe previo a la PASO. Tenemos la rendición de la PASO. Tenemos la rendición de la general. Y si fue presidencial y hubo balotaje, la rendición de campaña de balotaje. Y estas rendiciones, que por supuesto hace el orden nacional y hace cada uno de los distritos, su respectiva campaña, campaña de diputados, campaña de presidente, además la hacen las alianzas cuando la campaña, o sea, cuando la postulación de los candidatos a través de alianzas, y los partidos políticos, aun cuando vayan en alianza. O sea, cuando el PRO va en alianza, hay una rendición de campaña de la alianza y hay rendición de campaña de cada uno de los PRO, de distrito y nación. Cada una de estas rendiciones se hace a través de otro aplicativo que se llama INFIP, Informe Nacional de Fondos, no me acuerdo, de financiamiento de partidos políticos. INFIP, el nombre que le puso la Cámara. También se lo baja de la página de la Cámara Nacional Electoral. También lleva toda la documental, depende cuál, el previo no, por ejemplo, pero todos los demás tienen que estar acompañados de la documental, con facturas oficiales, recibos oficiales, las órdenes de campaña, todo con número correlativo, las fechas que coincida la correlatividad con los números, etc. Y además, el INFIP se copia en el libro inventario. ¿Están? Si ustedes no van a ser responsable económico financiero, toda esta información tal vez es un poco mucho. Y si ustedes van a ser en algún momento responsable económico financiero de un partido, tal vez esta información sea poco. Estoy dando un pantallazo como para que tengan idea de qué se trata. ¿Está? Si no lo van a hacer, por lo menos van a saber que no cualquiera puede donar, que si donan, a veces cada donante tiene un tope, ¿no? Que no pueden donar cualquier suma, hay un tope, que la donación la tienen que hacer en el banco si es en efectivo, o con transferencia bancaria, o con tarjeta de débito, si es que tiene el partido tarjeta de débito, etc. ¿Sí? El servicio de débito, ¿no? Bueno, ¿quién hace este control? La justicia electoral. Así como las partidas presupuestarias las distribuye el Poder Ejecutivo, el control del gasto lo hace el Poder Judicial. Y lo hace concretamente la justicia electoral. Primero, todas estas presentaciones se hacen ante el juez de primera instancia en la Secretaría Electoral, donde está radicado
el partido. Todo partido tiene un expediente en una determinada secretaría electoral, que es la que le dio la personería. En ese expediente va a presentar ya sea el ESPECA, ya sea el INFIP. De estas presentaciones, el juez lo que ordena, luego de una primera revisión de que esté presentado toda la documentación, además hay avisos en los diarios, pero eso es secundario. Una vez que el juez revisa que esté formalmente todo presentado, lo envía a un cuerpo de auditores contables. La Cámara Nacional Electoral tiene un cuerpo de contadores que van a revisar cada uno de los balances o cada una de las rendiciones de campaña. Con un agravante para el partido político, que como esto se presenta en papel, pero además se presenta el aplicativo digital, en la Cámara cruzan digitalmente la información de los partidos de distrito con la del orden nacional, si fueron en alianza los partidos de distrito y de orden nacional que participaron en esas alianzas, o sea, cruza toda la documentación para ver si es consistente o si se detectan inconsistencias, en cuyo caso piden aclaraciones. O detectan que faltan cosas, o detectan que hay un donante que no podía ser donante, o detectan que se pasaron de los topes, que no hay una actividad de campaña rendida, etc. Con todo eso, el auditor hace un informe que se lo manda al juez, el juez se lo pasa, se lo dan traslado al partido político que puede defenderse, y luego, o subsanar, y luego el juez de primera instancia dicta una sentencia, aprobando o desaprobando la rendición de campaña o el balance. Esa sentencia de primera instancia es apelable ante la Cámara Nacional Electoral, que es la que va a dar la sentencia definitiva. Si se aprueba, se archiva. El partido tiene la obligación de guardar toda la documentación durante 10 años, pero la causa en tribunales está aprobada, cerrada, y se inscribe en ese registro que tiene la Cámara Nacional Electoral como que el partido está en orden, tiene aprobado el balance o la rendición. Y además se le comunica a la DINE, al Ministerio del Interior, para que tenga la información a los fines de girar fondos, o sea, lo que necesita la DINE para poder girar los fondos al partido. Si se desaprueba, aplica sanciones. Las sanciones pueden ser multas que se descuentan del fondo partidario permanente. ¿Se acuerdan? Fondo partidario permanente es ese dinero que recibe el partido para mantenerse. Dinero público que recibe del Estado para mantenerse. Entonces, si no le aprueban las rendiciones y hay una multa, se le comunica a la DINE y la DINE, cuando hace el cálculo de cuánto le corresponde al partido, le descuenta las multas que tiene pendientes y recibe menos. Salvo que el partido pague la multa, que es una opción que está ahora en el código, pero que los partidos no suelen usar. Ya le van a tomar la mano porque es nueva la reforma, pero en principio es así. La otra sanción es la suspensión, que es el partido no puede recibir aportes públicos hasta que se solucione el problema. Y queda ahí latente. La otra sanción más grave, una vez que se decide que está aprobado, el partido lo cobra, o si se confirma la desaprobación, por ejemplo por la Cámara, lo pierde. La pérdida de aportes públicos no cobra.
si el partido Balance 2023 está sancionado con pérdida de aportes públicos, 2024 no cobra un peso de fondo partidario permanente. ¿Está? Además, cuando se desaprueba, pueden iniciarse acciones penales contra las autoridades partidarias. Si es balance, contra el presidente y el tesorero. Si es campaña también, no, perdón, si es campaña para el responsable económico, los responsables económicos financieros del partido y o responsable económicos financiero de la alianza. Cuando es la alianza van todos los partidos. O sea, se desaprueba, a ver, la rendición de campaña del Frente de Todos y hay sanciones, van a un juicio penal las autoridades del Partido Justicialista, las autoridades del PI, las autoridades del Partido Humanista, las autoridades del Partido de Graboy, todos los partidos que integren la alianza del Frente de Todos. ¿Está? No solo los responsables económicos, sino va también las autoridades de todos los partidos integrantes de la alianza. Por lo cual, es importante que la alianza cumpla con las rendiciones, porque si no, lo que ocurre es que la alianza se disuelve, quedan con juicio penal los responsables económicos y financieros y todos los partidos, que muchas veces en la alianza tuvieron poco que ver con el manejo del dinero. ¿Está? Sin embargo, la ley los hace responsables. A partir del año 2017, estos juicios penales, mientras se tramita el balance en todo este proceso de primera instancia, auditores, cámara, etc., mientras se tramita el balance o la rendición de campaña, es competente la justicia electoral para llevar adelante las acciones penales, que son personales. Una vez que se termina este procedimiento de control de las rendiciones, pasa al fuero penal, federal. ¿Están? Y los delitos son no conocer el origen, desconocimiento del origen de los fondos y o lavado de dinero. Ahora, ya estamos sobre la hora, pasadito, pero vamos a hacer así un paneo muy rápidamente, volviendo al esquema que teníamos al principio. Decíamos que en el financiamiento electoral tenemos financiamiento de partidos políticos y financiamiento de la gestión de los comicios. Respecto, hasta ahora vimos lo que es financiamiento y control de los partidos políticos. En cuanto al financiamiento por la gestión de los comicios, de las elecciones, tenemos parte a cargo de los partidos políticos y parte a cargo del Estado nacional o del Estado provincial cuando la elección es provincial o de cada. Los partidos políticos, ¿qué hacen respecto a la gestión de un partido, de un comicio? Quien alguna vez ya intervino en alguna campaña o trabajó en una campaña, esto lo debe haber visto. Diseña y confecciona las boletas, hace la provisión, el traslado y la logística de las boletas, aporta a los fiscales de mesa, que también tienen un costo. Algunos fiscales cobran, otros no, pero aunque sea hay que darle la vianda. El material, el papel, las instrucciones, la ley, etc.
los fiscales de transmisión, los fiscales de escrutinio provisorio ante el Poder Ejecutivo, ante la DINE en la noche de la elección, y los fiscales al escrutinio definitivo, que muchas veces hasta tienen que viajar, porque hay fiscales que vienen del interior de un distrito y tienen que ir a donde se hace el escrutinio definitivo, que es en la cabecera, en la capital del distrito. ¿Está? Y además tiene un rol importante, no siempre lo tienen claro el partido, que es el contralor de la gestión estatal. Toda la gestión estatal de un comicio puede ser controlada por los partidos políticos o alianzas participantes. ¿Está? ¿Qué es lo que aporta el Estado? Lo más grueso, y lo hace primero sosteniendo la justicia electoral, que es permanente, pero que además tiene partidas presupuestarias especiales. Los años electorales tienen muchos empleados transitorios al solo efecto de la elección, contratados para la elección. El correo, que tiene gastos adicionales con su respectiva partida presupuestaria para toda la distribución de la documentación y las urnas, y el repliegue de la documentación y las urnas, a más de realizar el escrutinio provisorio la noche de la elección, que también tiene su costo. Las autoridades de mesa, que tienen un estipendio, no es gran cosa, pero cobran algo por ser autoridades de mesa. La habilitación de los establecimientos de votación y el acondicionamiento de los establecimientos de votación, diseño, confección y logística de urnas y documentación electoral. En realidad el diseño lo aprueba la Cámara Nacional Electoral, pero suele haber propuestas por parte de la autoridad ejecutiva, y después la confección y la logística de todas las urnas y documentación para el día de la elección, además de que el Estado hace el aporte por boleta y de campaña que vimos recién a las agrupaciones políticas. Corolario. Para llevar adelante, para poder tener representantes, tenemos una estructura compleja. Partes permanentes, como los partidos políticos o el Poder Ejecutivo o la justicia electoral. Parte es transitorio, específico para las elecciones, que es lo que llamamos campaña y gestión de los comicios. En todos participan tanto la ciudadanía a través de los partidos políticos y los representantes o Estado Nacional a través de los organismos públicos. O sea, volvemos al principio, es de una gestión mixta. ¿Está? Bueno, con esto lamento si hay mucha información o si para algunos resulta poco, pero les aseguro que es un desafío seleccionar qué se dice y qué no en algo que es tan complejo y con tanta cosa que hay que reducirlo a un ratito. No sé si ha habido algún comentario, porque yo me entusiasmo hablando y no los leo. Y respecto a, hoy tenemos a nuestro Guillermo que está fónico, no sé si me va a poder leer algo. No sé si estás por ahí, Sí, Guille. Cristina, ¿qué ¿Llegaste a tal? ver si hay algo? Sí, seleccioné dos preguntas básicamente Bueno, que dale. quedaron tal vez sin responder. Por ejemplo, Roxana pregunta, ¿hasta dónde se permite que los privados, las empresas, aporten a un partido político, más allá de lo que se financia a nivel normativo? ¿Hasta Ay, dónde qué se permite? pregunta. No sé no entiendo bien la pregunta. Si lo que dice Roxana es más allá de dinero en efectivo, bueno, lo que dice la ley es que todo aporte de un privado, sea persona humana o persona jurídica,
en especie debe ser rendido y contabilizado en el equivalente al valor de mercado. O sea, yo presto un local para la campaña, lo tengo que rendir y lo tengo que rendir a un costo como si fuera un alquiler de mercado. Por supuesto que hablar de alquiler de mercado permite una cierta oscilación, pero no puede ser ridículo ni por lo chico ni por lo alto. Tiene que ser razonable. Y además lo que dice la ley es que a partir de determinado monto, que ahora no me acuerdo cuánto era, porque está en módulos electorales también, hay que firmar un contrato de donación. O sea, si la donación pasa, es mayor a determinado monto, aún en especie, tengo que firmar un convenio en donde fulanito dona al partido para aplicar a la campaña tal, 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 esto equivalente a tanto. O sea, eso se llama aporte en especie, está en la ley electoral y se calcula a valor de mercado. Perfecto. ¿Y la otra? Bien, y la otra, Antonio pregunta, ¿qué pasa si el partido político recibe una donación de una persona con proceso penal y le es informado por el banco y este pide la acreditación? ¿Sufre algún tipo de sanción? Sí. Si la acepta, sí. De un proceso penal tributario, ¿eh? Los otros no hay problema. Proceso penal tributario son los que están impedidos. Ahora, el partido tiene la obligación de revisar cada uno de los aportes y revertir el aporte en un plazo de 72 horas si no tiene sanción. Y bueno, al PRO le pasó, por ejemplo, le doy como una nota de color, que le llegó un aporte, el partido lo controla, no lo puede recibir, le ordena al banco que lo devuelva, el banco no quiere devolverlo, nunca entró al partido, ¿eh? El banco no quiere devolverlo porque dice que no sabe quién es el aportante. Nosotros le hicimos todo un descargo al banco diciendo que es obligación de él tomar datos fehacientes del aportante cuando es un partido político, o sea que lo tiene que devolver, que al partido no se le puede dar. El banco sigue en la suya, que era Banco Nación, y se hizo la denuncia en Servini de Cubría que está este aporte, que lo tiene el banco, pero que el partido no lo puede recibir, que el juez le ordena al banco que haga lo que tenga que hacer. Bien, Cristina, Sí, vamos a hacer una excepción, le vamos a dar la palabra a Roxana, que es con relación, supongo, a la pregunta que hizo bueno, y que no dale. quedó muy Sí, sí, claro. sí. Y después te dejo libre que estás sin voz, pobre. Hola, Sí, hola Cristina, encantada. Voy a ¿cómo hacer lo estás? más breve que puede, que vos sabés que yo no Premia soy. tu perseverancia porque hace años que estás todas las veces sin faltar. Dale. El tema es que muchas veces se esquiva la ley, como dijiste vos siempre, y los privados aportan a través de testaferros. Si nosotros tenemos una prueba fehaciente de que un testaferro dio una donación, por así decirlo, ¿a dónde tenemos que recurrir? A Muchas la gracias. justicia electoral. Perfecto, muchas gracias. La Secretaría Electoral, que es la que controla esto. La Secretaría Electoral que se corresponde al partido, o sea, donde está inscrito ese partido. O sea, un partido del Distrito de Río Negro tiene que ir a la Secretaría Electoral de Viedma, que es la cabecera, ¿no? Donde que le corresponde. Bueno, Perfecto, bueno, muchas gracias, Cristina. Y espero no haberlos aburrido con esto que es árido y si acá hay contadores o expertos en economía, sepan que trato de utilizar el lenguaje más llano para que lo entiendan todos. ¿Eh? así que nos vemos el lunes que viene, Nos que vas a vemos el hablar lunes de que viene que campaña vamos a electoral. sí, preparando el partido para la próxima campaña. Perfecto, nos Hasta vemos, la gracias. próxima.